De Leque en llamas salen pruebas que afirmarían que lo que dijo Pipo sobre Noboa es verdad. El marco de investigación que se ha desatado en España, porque aquí en el país, investigación periodística por la Fiscalía, no se ha hecho más o menos en lo absoluto. Sin embargo, acaban de salir pruebas fehacientes, pruebas directas que corroborarían en gran parte lo que dijo el señor Chavarría, alias Pipo, del crimen en contra del cual acabaron con la vida de lo que es el cargo presidencial, el señor Fernando Villavicencio, y que apuntan directamente al presidente de la República, el señor Daniel Noboa. Esto está haciendo escándalo internacional, pero aquí la prensa local está intentando callarlo. Sin embargo, la verdad no pide permiso y está haciendo un completo folgor dentro de Carondelet, que no sabe cómo ocultarlo. Acompáñanos por aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Pre por Radio Face Ecuador. He preparado un reportaje especial donde se confirman muchas cosas. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y veamos el tema. De las bandas del Ecuador más sonadas. Y también era una orden de prisión contra otros dos integrantes del cartel. Según la teoría de la Fiscalía, Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo pagaron por coordinar el ataque contra Fernando Villavicencio. Entonces, esta es la teoría de la Fiscalía. Siempre la Fiscalía está más perdida que Pingüino en Bolivia, porque son entes del Estado que trabajan dentro de un sistema de politización de justicia. Y entonces, con base en esto, la fiscal Ana Hidalgo vinculó a Wilmer, a Chavarría alias Pipo, Esteban Aguilar alias Lobo Menor, Luis Arboleda, alias Gordo Luis, cabecillas del grupo Carlos Lobos en instrucción fiscal por el magistrado de Villavicencio. Pipo fue detenido en España, fue detenido en Málaga, el 16 de noviembre del 2025, precisamente la misma día que hubo acá la consulta popular, y fue detenido en España. Y de esa manera se veía que tarde que temprano se iba a tomar la versión, la declaración de Wilmer Giovanni Chavarría en España. En julio de 2024 ya la justicia ecuatoriana sentenció a los sicarios autores materiales del crimen. Ahí ya se sentenció. Pero continuaba este laberinto de que quién mismo eran los autores intelectuales. Y con base en esto, se produjo el día en Zaragoza, en España, la declaración que hace alias Pipo sobre el tema de la muerte de Villavicencio. Primero un operativo de Padre y Señor Nuestro en Zaragoza con toda la policía viva y por haber, que en Zaragoza no entendían qué era lo que estaba pasando, pero se trataba de la declaración que tenía que rendir. Pipo Chavarría se encontraba preso en la cárcel, en la prisión de Suera, en Zaragoza, España, y fue llevado a la Fiscalía para que rinda su versión. En la diligencia, porque es un tema formal, esto por si acaso no es una declaración en un medio de comunicación. Esto es una diligencia que se llevó a cabo en la Fiscalía de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Española, a la que asistió también el abogado de Pipo, 3 policías nacionales que fueron encargados de trasladar las 24 preguntas remitidas por la Policía del Ecuador. Aquí ya no me gustó el tema, porque la policía no tiene que hacer en este tipo de temas. Es un tema que está en manos de la Fiscalía General del Estado, porque la policía ¿de quién depende? En última instancia del Ministro del Interior. Entonces, sucede que mandaron 24 preguntas remitidas por la Policía del Ecuador. Esto ya está judicializado, está en manos de la Fiscalía. De tal manera de que allí como que ya no interesa, mejor dicho, interesa mucho poner atención, porque de pronto era para tratar de orientar esta declaración y sacar algún tipo de ventaja política. En esta declaración que le hace Wilmer Chavarría alias Pipo, dijo en la Fiscalía de Zaragoza de España, que él no ordenó el magnicidio de Fernando Villavicencio, como se pensaba, sino que acusó que quien ordenó el magnicidio fue Daniel Noboa. Entonces, esto es una cosa, es una bomba, porque esto, ahora, frente a esto, el ministro John Reinberg, ministro del Interior de acá, califica de disparates las acusaciones de alias Pipo. Dice en su Twitter, tienen pánico a la cárcel del encuentro, y que ahora sí paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo, cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley. Esta gente está convencida que ellos son la justicia. O sea, John Reinberg tiene una confusión mental en todo lo que él hace. Él cree que él es la justicia. Él es el ministro del Interior, que es jefe de alguna manera de la policía, por el tema del sometimiento de la policía al Ministerio del Interior. Para de contar, la justicia está a cargo de los juzgados y la acción penal pública a cargo de la fiscalía. Pero él no es la justicia. No es la justicia. Entonces, ellos sentencian con anticipación, dicen qué es lo que va a pasar. Ahora, el detenido, o sea, Pipo, afirmó que una persona cercana a John Reinberg, y ahí lo meten en el lío al ministro del Interior, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. Entonces, es interesante verlo. Porque las elecciones fueron el 20 de agosto, de primera vuelta. Y el asesinato
Villavicencio se dio el 9 de agosto. Y entonces, según Pipo, encarcelado en España, reclamados del Ecuador, dijo que la intención tanto de Noboa como de Reinberg era engañar a las autoridades de España para que éstas accedan a extraditarlo al Ecuador, a Ecuador o a Estados Unidos. Consideró, estoy leyendo lo que viene, que aquí lo han relatado de la misma manera los medios de acá. Pero esto viene, yo me he preocupado de entrar a los medios de comunicación de Zaragoza. Y dos de los medios de comunicación de Zaragoza tratan este tema, en especial el diario El Heraldo. Y él dice que considera que su extradición a Ecuador supondría su muerte. Todo esto lo vamos a analizar. Y que si fuera finalmente Estados Unidos que iniciara un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declaren contra del expresidente Correa, a quien ha negado conocer. Chavarría dijo que Reinberg lo amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga, y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar. Añadió que la intención del ministro y de Noboa es sacarle de circulación. Sacarle de circulación tiene una connotación con la vida de él, al verlo como un competidor en el mercado del tráfico, donde dijo que el presidente está jugando un papel importante. Esto es una bomba todo lo que dice Pipo. Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar hoy es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas y en que éstas no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración hoy en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio. Esto es importante verlo y aquí comenzamos a intentar ver si hacemos un análisis. Pipo declara todo esto y de esto tenemos que extractar algunas cosas. Hay mucha información sobre el tema de Villavicencio, pero hay que centrarse en la lógica de lo que sucedió. Y dentro de esa lógica, yo quisiera que la gente entienda lo que voy a decir. Más allá de que esto se demuestre o no se demuestre, que esto llegue a ser asimilado por la justicia en algún momento y pueda esto traer otro tipo de repercusiones. Cuando uno estudia el derecho penal, yo soy penalista, cuando se produce un asesinato, lo primero que se preguntan los que investigan el asesinato es quién es el beneficiario del asesinato. Porque alguien se beneficia. De pronto aparece una mujer y cuando se investiga es posiblemente porque el marido quería romper ese matrimonio porque ya estaba atado a otro enlace amoroso. Siempre es importante analizar el beneficiario del crimen. Y siempre lo he dicho, salvo prueba en contrario, que los únicos que no fueron beneficiarios del crimen de Villavicencio fue el correísmo. Porque el correísmo perdió muchísimo con las elecciones de agosto del 2023. Porque con la narrativa que se lanzó a los medios de comunicación, la gente terminó culpándolo sin ninguna prueba al correísmo de ser los causantes del asesinato de Villavicencio. Entonces, sería torpe que ellos hayan atentado contra Villavicencio cuando además Villavicencio en las encuestas no estaba colocado como la primera o segunda opción para ganar en ese 20 de agosto, después de 11 días, su paso a la segunda vuelta electoral. O sea, solamente una persona que no tenga cerebro podía atentar contra él, porque iba a perder las elecciones Villavicencio. La disputa él no estaba disputando los primeros lugares. Y obviamente caemos en la misma cuestión de quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios de esta tramoya que se mandó de que el correísmo fue el causante de la muerte de Villavicencio fue la derecha. Fue la derecha en general, porque anularon la opción de que Luisa González llegue a la presidencia de la República en las elecciones del 15 de octubre del 2023. Entonces el tema es muy claro. Ahora, aparte de esto, cuando se dé el asesinato de Villavicencio, se demuestran varias cosas, que esas son cosas que no se las puede tapar, no se puede tapar la luz del sol con un dedo. Una de ellas no tuvo seguridad. No tuvo seguridad, está demostrado de mil y un maneras. Pese a que él insistía de que se valore el porcentaje de riesgo que tenía, que era superior al 90%. Para ese tipo de riesgo tenían que darle otro tipo de seguridad que no se lo dieron. ¿Quién manejaba el poder? Manejaba Lazo, manejaba la derecha. Y ellos nunca han respondido porque, como tienen capturada la justicia, nunca se los puso contra la pared, decir, pero ya con acusación penal, diciéndoles por qué no hubo la seguridad de Villavicencio. Porque por mil y un maneras eso no tuvo seguridad. Lo atacaron por el flanco izquierdo de la camioneta no era blindada, permitieron que el que le dispara camine como Pedro en su casa, caminando rumbo a la camioneta y no hubo nadie que detenga el acercamiento de la persona que le dispara. Al que le dispara lo dejan morir en una oficina de flagrancia en vez de haberlo llevado a un hospital o a una casa de salud para salvarlo. Primero por ser humano y segundo porque era importante que viva para que pueda ir a declarar y referirse quiénes son los que le pagaron o lo comprometieron con esa muerte. Detienen inmediatamente a 7 personas. 6 la llevan a la penitenciaria de Guayaquil y aparecen misteriosamente ahorcadas un día X, como que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué les parece ahorcar solo porque ya no queremos la vida? Ese asesinato, que nunca lo quisieron investigar. ¿Quiénes controlaban el SNAI? ¿Quiénes controlaban las cárceles? Era el gobierno de la derecha. Ellos controlaban las cárceles. Y desaparecieron los sicarios directos en el tema. Y luego al otro sicario que faltaba, que estaba en la cárcel de Inca, lo mataron. Y desaparecieron los principales implicados en el tema del asesinato material de Villavicencio. Entonces en esto el tema es muy claro. No es que la gente toma nomás partido. Claro que Fernando Villavicencio tuvo sus diferendos con el correísmo. Pero los últimos diferendos fueron con Lazo.
ese informe del caso León de Troya es lapidario. Si hubiera justicia en el Ecuador, estaría preso en la cárcel de Encuentro Guillermo Lazo Mendoza. Y un montón de gente más. Pero como no hay justicia en el Ecuador y bien capturada la justicia, entonces eso no se ha dado. Pero además, en las elecciones, el gran beneficiario fue el candidato de la derecha de ese momento. Y ese caso fue Daniel Noboa. Entonces les viene el tema cuesta arriba y color de hormiga. Entonces, con que diga John Reinberg que tiene pánico a la cárcel del Encuentro y que ahora sí pague por sus crímenes, ¿qué habrán mandado como preguntas a través de policías allá? O sea, ellos arman sus tinglados, arman su sainete, arman el montaje de lo que quieren, en función de lo que quieren lograr. Y en este tenemos que decirles, le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata. Y entonces el tema ya cogió otro color. Porque cuando estaban a punto ya de ver cómo lo traían a José Serrano y cómo hacían una cantidad de cosas adicionales, este rato todo queda en el aire. Todo queda en el aire. Y con decir, nosotros no somos, pero nosotros también pueden decir lo mismo, nosotros tampoco somos. Entonces no es tan fácil. No es tan fácil que las cosas se manejen así. Y peor con un ministro del Interior, que es el que él sentencia antes de que los jueces sentencien, él ya dice quién es el culpable, él ya dice quién debe estar pudriéndose en la cárcel, él lo dice todo. Si no es la justicia, él no es la justicia por ningún lado. Entonces, esto va a conmover la política ecuatoriana. Esto es terrible, porque esto no va a ser así nomás que esto lo puedan. Ahora, lo que dice Pipo es cierto, que él está preocupado porque, cuidado, desaparezca la grabación de su declaración en la Fiscalía de España, de Zaragoza. Porque acá pueden hacer, aquí en el Ecuador todo se puede hacer. Aquí en el Ecuador todo se puede hacer con tal de dictar una sentencia, en función de lo que quieren lograr a través del offer. Entonces, como lo repito, estas declaraciones los hace Pipo en la Fiscalía de Zaragoza, España. Ahí las hace. Y entonces, esto sí no se lo pensaba. Como decía o dijo el señor Bucarán, ¿y ahora qué van a hacer? Porque la justicia ya no la pueden comprar. La justicia ya no se maneja como la de aquí, que amenazan, que le encuentran el precio y que así simplemente desvían la atención o simplemente lo orientan hacia un correísta. Ahora, ¿qué era el señor Noboa? Pues las pruebas están allí, las visitas de los señores enviados para coaccionar, para poder amedrentar. Aquí la prensa está rastrera y perdóneme Dios que hasta lo haga de esta forma. Son mis colegas, pero hay que decir las cosas como están, viendo directamente direccionado en este caso. Porque muchos de estos que están hablando aquí fueron los mismos que cuando se descartó el caso del señor Correa, porque el mismo juez dijo que había sido coaccionado, dijeron que no pasaba nada. Sin embargo, acá están creados los locos y vemos, como dice mi abuela, por el boca muere el pez. Nada, otro like, comparte video, suscríbete a la red y nos vemos hasta la próxima.